día marcado por la muerte del Papa, que se ha conocido pues hace poco más de una hora. Como decíamos, se producía a las 7:30 de la mañana y nos ha pillado un poco a todos, yo creo, por sorpresa. Una vez que lo vimos ayer, no en su mejor estado, en su mejor forma física, pero sí ahí estaba, con esa bendición Urbi et Orbi, y poco podíamos imaginar que horas después iba a fallecer. Joan Guirado, que todavía recuerda el funeral del anterior Papa, de Benedicto XVI, en el que estuviste presente. Sí, y ahora empieza una semana un poco caótica en el Vaticano, los que le toque o nos toque estar allí estos días, porque todo se sucede relativamente rápido, con mucha gente, con muchas autoridades, con mucha seguridad. El Papa Benedicto, en este caso, no estaba en el papado, digamos, cuando murió, y eso aún facilitaba un poco las cosas. El Papa Francisco sí, entonces va a ser un poco todo lioso, pero bueno, veremos en las próximas 2 o 3 semanas con el cónclave también cómo finaliza. Y como bien decías, este fin de semana le vimos, de hecho, recibiendo al vicepresidente de Estados Unidos, a J.D. Vance. Bueno, ha sido la última visita, sí, la última visita, curiosamente. Exacto, con el vicepresidente de Estados Unidos, y como para, por parte de Estados Unidos, para acercar posturas. Exacto. O para eliminar ciertas tensiones, porque el Papa les había afeado su actitud con respecto a las deportaciones. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar del tema. Antes nos quedamos con esa última hora, con las palabras del camarlengo del Vaticano, con el cardenal Kevin Farrell, anunciando: el Papa Francisco ha muerto. Virginia, desde la Nunciatura se suceden, como no podía ser de otra manera, las primeras reacciones. Sí, aquí en esta representación diplomática del Vaticano en España, si bien desde la propia Nunciatura no ha habido ningún tipo de reacción. Recordemos que el anterior nuncio fue trasladado por expreso deseo de Francisco a Bruselas en el mes de marzo, y ya andamos pendientes de que haya un nuevo nombramiento, que por supuesto ahora se dilatará en el tiempo. Desde la Nunciatura, como digo, no ha habido ningún tipo de reacción, pero desde la clase política empiezan a sucederse después de conocer esa noticia que, como comentabas, nos pillaba a todos un poco de imprevisto. Las primeras reacciones vía redes sociales, a través de X. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía que lamentaba el fallecimiento del Papa Francisco y destacaba su compromiso con la paz, con la justicia social y con los más vulnerables. Hablaba Pedro Sánchez de que deja un legado profundo. Descansa en paz, finalizaba ese tuit. En el caso del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, lamentaba también, por supuesto, el fallecimiento del pontífice, y acompañaba además ese tuit de una foto de que estuvo Francisco a punto de peregrinar a Santiago. Destacaba que ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante. Estas son algunas de las reacciones vía Twitter, vía X, de algunos de los políticos, pero han sido muchas. Y tenemos también reacciones de palabra, como la del presidente de Aragón. Jorge Azcón acaba de destacar la humildad del Papa Francisco. Sin ningún género de dudas, el Papa Francisco ha sido una de las personas más importantes en la época que nos ha tocado vivir, un transformador de la Iglesia Católica, una persona humilde, sencilla, preocupada por los más necesitados, que creo que ha transformado la estructura de toda la Iglesia a mejor, y sin ningún género de dudas lo vamos a echar de menos. Por eso quiero hacer llegar el pésame y nuestro profundo dolor por la pérdida del Papa Francisco. Bueno, pues son palabras que acaba de pronunciar Jorge Azcón antes de celebrar ese Día Institucional de Aragón en Teruel, ensombrecido quizá por la muerte del Papa, que ahora mismo está marcando toda la actualidad, y las reacciones se van a suceder en todo el mundo. Una primera impresión vuestra, Iván. Bueno, ya no solo va a ser el día, lo has dicho al inicio del programa, va a ser la semana, va a ser el mes, y seguramente a lo largo de todo el año vamos a seguir viendo reacciones ante la muerte de un papa que ha sido un papa histórico. Recordemos que ha sido el primer papa americano de la historia, el primer papa no europeo desde el siglo V, el primer papa jesuita y el primer papa también en utilizar el nombre de Francisco. Que en su momento ya fue toda una declaración de intenciones, porque Francisco fue un santo que se enfrentó precisamente a la pompa
y a todo lo que rodeaba, a los lujos del Vaticano. Y han contado después que ese nombre lo eligió precisamente cuando una vez fue elegido en el cónclave, hubo un cardenal que le dijo: no te olvides de los pobres, y desde aquel momento él decidió que precisamente iba a ser el sello de su papado. Francisco nos deja imágenes para la historia, ha sido el primer papa en muchísimos siglos que lo hemos visto rezar en una mezquita en Tailandia, en Turquía. Y otra serie de imágenes que sin duda yo recuerdo, por ejemplo, estas Navidades orando frente a un niño Jesús con una Palestina en la cuna, muy simbólico. Por lo tanto, obviamente siempre que se muere un papa es un momento histórico, igual que cuando se muere un rey, pero yo creo que el legado de Francisco va a dejar mucho pozo, y ahora se abre además un periodo de transición en el que la Iglesia también, los cardenales deben elegir si continúan con ese espíritu reformista que inició el Papa Francisco o del revés, eligen a un pues eso habrá cardenal. que esperar, Sí, yo creo que habrá son que 3 esperar. semanas para celebrar ese cónclave del que hablaremos enseguida. Vamos primero a tener esa primera impresión por parte de David López. Él es el director de Comunicación Eclesiástica de Aragón. Hola, David. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, mis condolencias o nuestras condolencias, bueno, pues con todo el mundo católico y en concreto con la Iglesia de Aragón. Tú eres uno de sus responsables de comunicación y queríamos tomar el pulso a esta noticia que, como digo, David, ha sido un poco inesperada tras haberlo visto de forma tan reciente, ¿no? Ha sido como un poco su despedida. Sí, bueno, la verdad es que a todos nos ha pillado relativamente con sorpresa, porque es verdad que la salud del Papa no era la mejor, evidentemente, y aún a pesar de haber superado esas crisis respiratorias y de haber salido del hospital, pues la verdad es que no esperábamos este desenlace, pero bueno, un día u otro tenía que llegar. Es verdad que su salud era delicada y aún con sorpresa, bueno, pues hemos recibido la noticia esta mañana exactamente igual que vosotros, a las 10 de la mañana nos hemos enterado todos por las noticias. Pues sí, ha sido por la voz del camarlengo del Vaticano que daba a conocer esa triste noticia que ha impresionado, como decimos, pues al mundo católico. Y a partir de este momento, ¿qué, David? Bueno, pues como podéis entender, pues ahora mismo lo que toca es rezar mucho, estar unidos en oración con la Iglesia Universal, también desde aquí, desde Aragón, nuestros obispos, los obispos de Huesca y de Jaca, el obispo de Barbastro Monzón, el obispo del arzobispo de la Archidiócesis de Zaragoza, el obispo de Tarazona y el obispo de Teruel. Ahora mismo pues se acaban de enterar también, junto con el resto de la comunidad. Y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, pues es, como decimos, permanecer en oración, unidos, y en cuanto a lo que son protocolos, pues estarán doblando ya en muchas iglesias de nuestros pueblos y ciudades, sobre todo en las catedrales, estarán doblando ya las campanas, y las banderas de los obispados pues empezarán a ondear a media asta. Eso es los primeros signos que vamos a ver a partir de este momento. Eso desde Aragón. Después ahora habrá que ver cuándo es el funeral, cuándo la capilla ardiente y, como decíamos ya, algo más adelante, el cónclave en el que habrá que decidir qué nueva figura representa a la Iglesia. Bueno, el Papa Francisco ha sido un papa que ha marcado una época dentro de la Iglesia católica, sobre todo en lo social. Ha sido el papa de la esperanza, el papa de los pobres, el papa de los marginados. Y lo que solemos decir los católicos cuando muere un papa es que, bueno, siempre nos sabemos movidos por el Espíritu, y por lo tanto pues afrontamos esta nueva etapa también con mucha esperanza. Porque David estabas dando algunas pinceladas de cómo era el Papa Francisco, pero ¿cómo lo definirías? ¿Qué lo ha diferenciado o qué lo ha caracterizado con respecto al resto de antecesores? Sí. Bueno, yo creo que el Papa Francisco lo que le ha caracterizado sobre todo ha sido su sencillez, su cercanía a las personas, la manera en la que se ha comunicado con el pueblo en general, con las personas tanto católicas como no católicas, porque ha sido un papa muy cercano no solamente para los católicos, sino para todas las personas, tanto que profesan otras religiones como aquellos que no creen o que se declaran agnósticos. Un papa que se ha mostrado muy cercano, sobre todo, como decía, con los que sufren, con los marginados, con los inmigrantes. Recordamos esas últimas palabras ayer o antes de ayer con el vicepresidente Pence de Estados Unidos, al que le recordaba el dolor que le producía ese desprecio
por los inmigrantes que están sufriendo ahora mismo en Estados Unidos. Bueno, podemos decir que ha trabajado hasta el final, justo hasta el final, porque quitando ese paréntesis de su recuperación tras sufrir esa neumonía bilateral en el Hospital Gemelli, ahora estaba a medio camino de recuperación, pero no perdió la oportunidad de recibir al vicepresidente de Estados Unidos, como mencionas, y de lanzar esa bendición en el domingo de resurrección, el día grande. Bueno, como les decían los propios médicos, ha sido un mal paciente, entre comillas, porque evidentemente lo del reposo pues no era una cosa que fuera con el Papa Francisco. Ha estado trabajando prácticamente mientras se lo ha permitido la poca salud que le quedaba, atendiendo llamadas, dando instrucciones y recibiendo incluso a personalidades, como hemos visto en los últimos días. Y sobre todo Francisco es que es un Papa al que le gustaba mucho el contacto con la gente. No le importaba mostrarse como se mostró hace unos pocos días, con ropa de calle para entrar a rezar en la Basílica de San Pedro y tener un gesto, tener un saludo con las personas que allí estaban en ese momento y que también se lo encontraron con mucha sorpresa. Y ayer pues hizo el último esfuerzo de su vida por permanecer también cercano a la gente con esa bendición Urbi et Orbi. Y David, hablabas de ese repique de campanas, de esa forma de reaccionar de la Iglesia aragonesa. ¿Va a haber una representación también en Roma en los próximos días? Bueno, es pronto para saber quién estará dentro de nuestra Iglesia, pero evidentemente entre nuestros obispos y cardenales hay también aragoneses. Recordamos que está el cardenal Omeya, el arzobispo de Barcelona, que es turolense, es aragonés, y que es un cardenal además papable. Entonces, por lo pronto, pues entendemos que todos los cardenales estarán en Roma esos días y entre ellos, bueno, pues estará al menos este aragonés. Pues David López, director de Comunicación Eclesiástica de Aragón, te agradecemos que nos hayas atendido en este momento tan importante para la Iglesia Católica, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Un abrazo. Un placer, muchas gracias, un abrazo. Buenos días. Bueno, pues estas son las palabras de parte, ¿no?, de uno de los representantes de la Iglesia aquí. Enrique, todavía no te he dado a ti la palabra. Bueno, es una noticia que marca sin duda la actualidad durante mucho tiempo, lo va a hacer. Sí, bueno, bien lo han dicho ellos, que una sorpresa relativa por su salud y en la edad que se encontraba, pues bueno, podríamos esperar esto. Para mí ha sido mucha sorpresa porque me he enterado justo cuando entraba aquí en televisión, o sea que me he enterado hace 20 minutos del fallecimiento del Papa. Para los que no somos muy practicantes y no seguimos muy de cerca estas cosas, sí que hemos visto estos años que este ha sido el Papa de apertura, ¿no?, de abrir puertas en la Iglesia con lo que eso cuesta, ¿no?, y lo que le habrá costado internamente, pero lo ha conseguido. Además de ser el líder de la Iglesia Católica y que creo que lo ha hecho muy bien, es también un jefe de Estado, es el jefe de Estado del país más pequeño del mundo, que posiblemente, no habitantes porque no los puede tener, pero sí más gente pudiese estar, ¿no? Porque los católicos creo que es la mayoría de las poblaciones mayorías que hay en el mundo, ¿no? Y por tanto creo que ahí ha estado trabajándolo, pero que muy bien. Para España y para los hablantes del castellano también ha sido muy importante, porque por fin hemos tenido un Papa que hable castellano y lo hemos oído en muchísimas ocasiones y eso nos ha acercado más y nos ha hecho sentirnos más próximos a él, ¿no? Habéis comentado también la parte de que, y no la comparto mucho, ¿no?, la entrevista que tuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor no le llevó tan buenas noticias y lo asustó un poco al Papa y no sé si no lo habrá podido derivar en estas cosas. No creo que sea tan fatídico estos estadounidenses, pero en las formas que están, pues bueno. La sencillez de este hombre la ha llevado hasta no... Ha sabido... Dicen que hasta para morirse hay que ser elegante y el Papa Francisco lo ha sido porque se ha muerto al día siguiente de la Semana Santa. No ha ensombrecido la Semana Santa con su fallecimiento. Se ha sabido hasta esperar para eso y fallecer pues al día siguiente cuando ya hemos pasado la Cuaresma, ¿no?, la fiesta católica de la Cuaresma. Hay que recordar también que este año...
O sea, es un año complicado para los papas, porque es verdad que el Papa, por decirlo así, se ha esperado que acabara la Semana Santa, un día después del Domingo de Resurrección, pero que este año es año jubilar para los católicos. Es un año que Francisco decidió dedicar precisamente a la fraternidad y a la esperanza, y esto dificulta un poco las cosas, porque estaba previsto que sobre todo a lo largo de los meses de verano millones de personas peregrinaran a Roma para poder cruzar la Puerta Santa, siempre con el Papa presente y muy cercano a los fieles, y ahora eso se va a poder llevar a cabo, pero de manera diferente. Veremos lo que tarda el cónclave en elegir un nuevo Papa, pero es verdad que este año era especialmente sensible para la Iglesia Católica, porque era un año al que además el Papa Francisco había dedicado mucho esfuerzo y mucho trabajo en organizar toda una serie de actos que se siguen esperando sean multitudinarios, pero ahora van a ser diferentes, obviamente. De hecho, también se esperaba una visita del Papa a España. Estaba leyendo ahora la reacción del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que fue el último presidente autonómico que estuvo en su despacho hace muy pocas semanas, y le transmitió una invitación, como también hizo en su momento el presidente Azcón, para que visitara Aragón, pero en el caso de Canarias había una intención del Vaticano de hacer parada en las islas, en una escala hacia Latinoamérica, en un viaje que tenía en los próximos meses para conocer de primera mano la crisis migratoria, para estar cerca de los migrantes. Entonces, me gustaría destacar de este Papa, sobre todo también, que tal vez ha sido uno de los que más relación ha tenido con las autoridades españolas. Y digo eso en la visión más amplia de autoridades españolas. Creo que prácticamente todos los presidentes autonómicos que fueron elegidos en mayo del 23 han pasado por el Vaticano ya, que el presidente del gobierno, que yo vaya equivocado, yo he estado 2 veces con él en el Vaticano, creo que ha estado 3 veces, ha estado una tercera, en el Vaticano reunido con el Papa Francisco. Los ministros Bolaños, la vicepresidenta Díaz también han estado un par de ocasiones. Es decir, que es un Papa, que ha tenido un especial, es un ministro de Dios también, pero es un Papa que ha tenido una especial simpatía y una especial atención hacia España. Yo creo que también que es un Papa que ha despertado numerosa simpatía también entre los políticos, porque precisamente ha sido un Papa muy popular. Y aquí hemos visto a figuras y a representantes políticos de todos los colores, quizá a los que menos, a los partidos más ultras, acercarse al Papa porque podían pensar que eso les daba votos, porque era un Papa que entre los católicos y entre los no católicos sobre todo, que es una cuestión más curiosa, que una cosa que este Papa ha conseguido, despertaba mucho cariño. Y sobre lo que decías del viaje a Canarias, hay que recordar que el primer viaje oficial que hizo el Papa desde que fue elegido fue a Lampedusa, fue a la isla italiana a la que llegan y donde también en su momento, cuando el Papa fue nombrado, había una crisis migratoria impresionante, así que de ahí el simbolismo también. Estamos recordando la figura del Papa. Ya saben que ha fallecido el Papa Francisco a las 7:30 de esta mañana. La noticia se conocía sobre las 10. La daba el camarlengo del Vaticano, el cardenal Kevin Farrell, y a esta hora hablamos con Miguel Ángel Ortiz. Él es sacerdote de Huesca en Roma. Con él hemos ido hablando durante todo este periodo de enfermedad del Papa. Miguel Ángel, nuestras condolencias también con usted. Hola. Sí. Hola. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa grande, ¿no? Porque ayer, yo estoy fuera de Roma, ayer vi la bendición del Papa en televisión, estaba como muy rígido, muy poco expresivo, fue bonito que quisiera estar, la bendición la dio de la manera más esencial, ¿no? Hay una fórmula muy larga que ayer se la ahorraron para ahorrarle el esfuerzo al Papa. Fue bonito pensar que el Papa estaba recuperándose. Luego son estas cosas, sorpresas para nosotros inesperadas, para Dios ciertamente no. Dios ciertamente sabía que lo iba a llamar esta mañana. Quizá fue como una muestra de delicadeza con él, como recordaban hace un momento, querer estar estos últimos días de su vida que coincidieran con la muerte y resurrección de Jesús, que para nosotros, los cristianos, los católicos, tiene mucho significado. Y yo quiero verlo en esa clave, como una delicadeza de Dios con el Papa que ha querido acompañarle hasta este momento, y ahora pues evidentemente la incógnita de cuándo se convocará el cónclave, y habrá como 15 o 20 días, no puede pasar de 20 días, entonces ahí veremos cómo se organiza.
Sí, como decía, es que justo ha podido despedirse, ¿no? Podemos decir, de los fieles el día del domingo de resurrección, o sea, cumplir quizá con ese deseo que probablemente él interiormente tuviese, ¿no? De despedida, si es que intuía que se trataba de sus últimos momentos, Miguel Ángel. Sí, claro, no sabemos cuánto él fuera consciente. O sea, que Dios lo había previsto, sin duda, no tengo ninguna duda. Y a mí me gusta verlo, como decía, con esta perspectiva, que Dios lo ha mantenido para despedirse. Además, ayer la plaza estaba especialmente llena. Estaba llamativamente llena, por lo que yo vi en televisión. También como una muestra de delicadeza con el Papa, de querer recibir el abrazo y el aplauso de cientos o de miles de personas que estaban no para despedirle, sino para acompañarle, pero que al final ha sido una despedida muy bonita. Y Miguel Ángel no está en Roma, como nos ha dicho, aunque es donde está habitualmente, está en Sicilia, pero yo entiendo que ahora mismo en toda Italia pues está de luto, igual que buena parte del mundo. No sé qué ambiente se respira, si ha podido hablar con alguien o tener alguna llamada telefónica. Sí, esta mañana celebré la misa con otros sacerdotes en Palermo, que no sabíamos nada, aunque fue a las 8:30. También por este tiempo que hay desde la muerte a las 7:30 hasta que se hace público, porque tiene que reconocerle el camarlengo, tiene que, o sea, como certificar su muerte, entonces hay como 1 hora y media, un poquito más, ¿no? Sí, 1 hora y media hasta que se ha hecho pública. Nosotros no sabíamos nada, hablamos un momentito del Papa, rezamos por él. Sí, luego he hablado con otros amigos de Roma, están todos también con como la incertidumbre de cuándo se podrá ir a visitar al Papa. Quiero recordar que él dijo que no le gustaba que se hiciera con él lo que se hizo en la muerte de Juan Pablo II y de Benedicto, de exponerlo en la nave, pero yo creo que aquí un poco le desobedecerán, porque hay tanta gente que quiere saludarle. No sé si era una desobediencia de verdad, pero yo creo que sí, que nos pondrán para que podamos despedirle, saludarle en la nave de San Pedro. Que eso sería, veremos en las próximas horas, sí. Formaría parte de esa capilla ardiente, ¿no? Que sería en las próximas horas, y el funeral, que también, claro, es que está todo muy reciente. Hay que poner fecha, ¿no? Y organizar un poco lo que ocurre después del fallecimiento de un papa. Y como ha mencionado, en 2 o 3 semanas ese cónclave en el que habrá que elegir a un nuevo papa, cuando veamos esa famosa fumata blanca, si logran ponerse de acuerdo. ¿Cree que será un proceso relativamente fácil, Miguel Ángel? Más fácil no lo sé. Yo no creo que sea muy largo. No, la verdad es que ahora en estos días empezarán a aparecer los nombres de los papables, los candidatos. Aquí hay un proverbio que se dice mucho en Roma, que es que el que entra papa en el cónclave sale cardenal. O sea, el que entra súper favorito no es elegido. Porque la lógica es un poco diferente. No es como lógica de partidos y tendencias, aunque hay sensibilidades o tendencias diferentes. No sabría. Hay siempre como 4 o 5 nombres que suenan, pero yo creo que ahora no es un poco feo que ya enseguida se empieza a hablar de los candidatos porque está el Papa todavía recién fallecido. Sí. Dentro de unos días supongo que sí, que se empezará a hablar más. Cuando hemos hablado con usted en otras ocasiones, ya nos ha recordado que ha estado con el Papa Francisco, también con los anteriores. Estuvo con Benedicto XVI, con Joseph Ratzinger y también con el Papa Juan Pablo. Han sido papas muy distintos y yo no sé qué recuerdo o con qué imagen se queda del Papa Francisco. Yo Francisco, o sea, lo he visto sobre todo en las audiencias que ha tenido con la Rota Romana una vez al año, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que le saludé, fue a los pocos meses de su elección, en septiembre de 2013, con ocasión de un congreso y una audiencia que nos concedió, y la última que fue en enero, también con la audiencia a la Rota. Las 2 veces la sensación que he tenido, o sea, la primera muy especial porque había mucha gente que le saludaba y le entretenía, como que la retenía mucho tiempo. Yo recuerdo que le pregunté por su hermana, porque se había hecho pública una noticia de que estaba enferma. Él se quedó como sorprendido, pero y luego la vi también de unos amigos argentinos que habían venido a Roma y él quiso saber quiénes eran, porque no le bastaba, no sé, que le hablara de alguien así en general, sino quería conocer los nombres. Y la última vez, y otra vez también, pues le pedí que rezara por una intención y podía haberse quedado allí, pero no, él quiso saber cuál es esta intención, quién es esta persona que pide. O sea, lo que buscaba era el contacto directo, ¿no? Y en la última audiencia también, recuerdo que mucha gente pues le saludaba a todo el mundo y yo le dije, pues Santo Padre, le veo cansado.
y él se quedó también un poquito sorprendido, pero me dijo algo así como, no estas palabras, pero es la idea que yo saqué, como no tengo derecho a no estar cansado, o sea, o que es lo que iba con el oficio o algo así, o sea, es normal que esté cansado, pero que en fin, pues, se mostró muy cercano, muy agradecido. Sí, por eso hemos dicho que es que ha estado trabajando prácticamente hasta el final y de hecho cuando hablábamos se irá él antes si no se encuentra bien de salud, había dejado por escrito un poco el camino a seguir si él ya no estaba lúcido, pero sí que ha estado lúcido hasta el final. De hecho es que mantuvo esa audiencia pública con el vicepresidente de Estados Unidos, nada menos. Y ha seguido haciendo nombramientos estas últimas semanas. No ha podido despachar con sus colaboradores con detenimiento como es habitual, pero sí ha seguido gobernando. Todos esperábamos que poco a poco se repusiera, pero ya se ve que Dios ha dispuesto de otra manera. Pues Miguel Ángel Ortiz, muchas gracias por habernos atendido y supongo que hablaremos, si es posible, en los próximos días cuando ya sepamos más al detalle qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Un saludo, un abrazo. Por supuesto. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, y estamos recordando las figuras de los últimos papas que ha conocido, pues Miguel Ángel, que ha tenido audiencia con todos ellos, y hoy es el momento para recordarlos, Blanca. Y apuntabais muy bien en esta entrevista que los últimos papas han sido muy diferentes entre sí. Vamos a hacer un breve resumen de lo que supuso cada uno de ellos. Empezamos por Juan Pablo I en 1978. Tan solo fue papa durante 33 días, pero su amabilidad y su bondad caló en la Iglesia Católica y se le apodó el Papa de la Sonrisa. Después llegó en 2005 San Juan Pablo II. Él tuvo un papel muy importante para la caída del comunismo en Europa del Este. Fue el primer papa no italiano en 4 siglos de historia y, entre otras muchas cosas, inauguró esas jornadas de la juventud. Todos recordamos esas imágenes de Juan Pablo II rodeado de jóvenes en diferentes puntos del mundo y esas canciones de Juan Pablo II, Te quiere todo el mundo. Llegó después Benedicto XVI, Ratzinger, el primer papa en renunciar en 6 siglos de historia. Uno de sus principales objetivos fue el de devolver la fe cada vez más perdida en Europa, según decía. Y ahora Francisco, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano y jesuita del que hoy vamos a hablar largo y tendido. Gracias, Blanca. Bueno, pues enseguida vemos porque se siguen sucediendo las reacciones, como es lógico, por parte de los principales líderes, tanto del país, de Aragón, como del mundo. Sí, reacciones algunas más sorprendentes que otras. Por ejemplo, la del presidente del gobierno me parece muy escueta y la del líder de la oposición, Feijóo, pues me parece, comentable, ¿no? Eso de hablaba español, estuvo a punto de peregrinar a Santiago de Compostela. Ahora hay una... son unas primeras reacciones. Exacto, sí, ha convocado al ministro... mucho tiempo de pensarlo. El ministro de la Presidencia ha convocado ahora, la conferencia episcopal también, es decir, que les podremos escuchar a lo largo de la mañana. Quería recuperar una cosa que ha dicho David, el invitado anterior con el que hemos hablado, que ha recordado, ¿no? que el turolense Juan José Omella es el posible papable. ¿Por qué digo esto? Pero también lo que hemos escuchado, el que es papable luego no es papa. Claro, pero ¿por qué digo esto? Porque España no le sentaría mal un papa español a la Iglesia Católica, es decir, que estaría muy bien para nuestro país tener a un papa español, aunque es muy difícil, todo apunta hacia... que luego lo que es papable luego no acaba pasando, pero bueno, todo apuntaba en las últimas semanas, decían igual hay que mirar hacia África, primer papa de color, veremos qué acaba pasando. Es verdad que no hay las típicas quinielas que había, por ejemplo, con los anteriores conclaves. Supongo que en los próximos días ya empezarán a circular algunos nombres que nos situarán hacia dónde puede ir. Recordemos que la renovación que hizo precisamente el Papa Francisco de los cardenales que participarán en ese cónclave, renovando, creo que eran a 80 de los cardenales que participan, pues todo nos hace indicar que va a ser un siguiente papado muy de continuidad, que no va a haber un cambio radical respecto a lo que venía representando el Papa Francisco. Entonces eso, por una parte, a unos les tranquilizará, a otros no les gustará mucho, un poco con lo que antes comentaba también Iván de las reacciones, ¿no? de las extremas y tal. Veremos en los próximos días qué ocurre,
Pero es divertido, esto del cónclave, estarte en casa esperando la fumata blanca, es divertido. Sí, hay que Bueno, reír, yo, está, por sí. comentar algo antes que estabais comentando, era un papa que llegaba a todo el mundo y recibía a todo el mundo, y por la parte que aquí sí que me toca, quiero destacar que el Papa Francisco, y creo que ha sido el único papa que lo ha hecho, recibió al campo aragonés, recibió a los agricultores aragoneses, porque recuerdo que Asaja, Organización Agraria Aragonesa, con sus dos representantes, el que era secretario provincial de Huesca, Ángel Samper, posteriormente fue consejero de Agricultura durante un periodo corto de tiempo, y Emilia Guillén, la secretaria general de Zaragoza, fueron recibidos por el Papa y les pusieron los problemas del campo aragonés, y nos han contado en más de una ocasión cómo le recibió, cómo entendió y cómo comprendió el campo, O sea, que el Papa estaba a todas las alturas, o sea, estaba en la tierra y nunca mejor dicho. Un amigo mío de Argentina me acaba de enviar un WhatsApp, es de San Lorenzo de Almagro, es el equipo de fútbol del Papa y tienen un verdadero luto, lógicamente, en su equipo. Es un Papa que hasta lo ha dicho y se ha mojado en esto, que mojarte cuando eres una persona tan pública y de esta envergadura, decir de qué equipo eres, es complicado, porque puedes levantar pasiones y odios. Bueno, pues el Papa era de San Lorenzo de Almagro, el equipo de su infancia, ¿no? Creo que, bueno, hay que recordar además que a pesar de la incertidumbre que hay ahora mismo a todos, porque nos hemos enterado hace poco, está todo muy, muy pautado. Desde el momento de certificar la muerte del Papa se pone en marcha un protocolo en el que es el camarlengo, en el que tiene que llamar 3 veces por el nombre de pila al Papa para certificar que si no responde está muerto. Luego hay un médico también que entra en la habitación para certificar clínicamente y científicamente que la muerte es tal. Es cuando se pronuncian las palabras vere papa mortus est. El Papa está realmente muerto, y es cuando ahí se inicia todo un protocolo que se pone en marcha de inmediato, que está muy pautado, en el que el Papa también tuvo capacidad de elección. Van a ser 9 días de velatorio, de funeral, como lo queramos decir, y después se pondrá en marcha lo que ya todos conocemos y a todos nos genera tanta curiosidad, como es el cónclave. Son unos 120 cardenales los que son papables, porque solo pueden votar y solo pueden ser elegidos papas los que tienen menos de 80 años, que son los que entran en la Capilla Sixtina a reunirse, y creo que pueden votar 2 veces por la mañana, 2 veces por la tarde, hasta que por una mayoría de 2/3 se elige el candidato, luego, y es cuando la fumata blanca luego anuncia al contaremos mundo. cómo son los detalles del cónclave. Y del funeral, porque tiene cambios este funeral. Ahora cuando comentaba Iván, estaba recordando, más allá de que quiere que sea más simple el funeral, y eso que lo dejó escrito el Papa, va a ser, creo que el primer Papa que no va a estar enterrado en el Vaticano. Se le va a enterrar en la Basílica de Santa María de la Mayor, que eso lo dejó también él por escrito anteriormente. Es decir, que incluso en su muerte, es diferente al resto. Pero el funeral siempre tendrá que ser un funeral, además por cuestión de protocolo y de la propia seguridad de las personas que en el asisten, Vaticano, eso sí, pero será un funeral de jefe de Estado, que es lo que es el Papa, y tendrá que cumplir, aunque él haya dicho bueno, pues más, no sé, a ver que saquen en la basílica y tal, pero tendrá que ser un funeral de jefe de Estado. Desde el día de su elección él ha marcado diferencias, porque recordamos, él nunca ha utilizado esos famosos zapatos rojos que sí que llevaba Ratzinger, muchos, llevaba zapatos simples. Él salió al balcón el día que fue elegido vestido de blanco, sin mucho adorno, sin la mitra, se llama, sin el gorro este grande. Es decir, él ha marcado siempre muchas diferencias con sus antecesores, sin llegar a romper. Recordamos que coincidió con Ratzinger y tenía una relación normal y amable, pero sí que le ha gustado a través de los gestos diferenciarse mucho de sus antecesores, y yo creo que, aunque haya dicho que quizá le desobedezcan un poco porque al final es un papa y es una figura simbólica y de gran poder en el mundo, sí que vamos a ver diferencias en ese funeral con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, estaremos ante el final de una época al frente del pontificado, pues eso está por responder. De momento lo que se siguen produciendo son reacciones, y desde todos los sectores, lo estamos comentando desde este plató. Esta mañana habían convocado a los sindicatos para hablar de los actos que van a llevar a cabo el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y también han tenido una mención los líderes sindicales principales del país para el Papa Francisco. Virginia.
Sí, tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez han querido referirse a la figura del Papa Francisco y destacar su trayectoria y, sobre todo, en ambos casos destacaban su perfil progresista. Era lo que más reseñaba Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, que hablaba de que habría que reconocer su figura, mientras que Pepe Álvarez lo que destacaba de Francisco era su cercanía. Decía, cercano con las personas, cercano con el Evangelio, y hablaba de que en estos momentos se está necesitado de personas con ese tipo de liderazgo. Yo creo que este hombre pues tiene que tener en ese sentido un reconocimiento, porque ha dado una orientación progresista a lo que han sido muchas de las visiones de la Iglesia Católica en estos últimos años, cosa que no ha ocurrido en otros momentos históricos. Y, como digo, sobre todo reiterar las condolencias con la comunidad cristiana de nuestro país y del mundo entero, ¿no? Con toda seguridad estamos ante el pontífice más cerca del Evangelio real, estamos ante el pontífice más cerca de las personas que más padecen. Ha muerto un líder en un momento en el que el mundo está necesitado de liderazgos que permitan a las personas poder avanzar en derechos.